Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de la religión Wicca, parte 2. Esta es la continuación de otro vídeo, así que por favor, si no has visto el primero, te aconsejo que antes vayas a verlo. Dicho esto, comenzamos con el vídeo. En este vídeo quiero entrar en detalle con las fiestas que se celebran en la Wicca. Estas personas se guían preferiblemente y como no, por los ciclos lunares, aunque también tienen determinadas fiestas para venerar al sol. Las fiestas lunares se llaman Shvats y las solares Shabbats. La palabra Shvat viene del francés se-battre, que significa divertirse, y dado que hay 12 lunas llenas al año, hay 12 festividades lunares o Shvats, aunque algunos años tendríamos 13 si se da el caso. La más importante sería el plenilunio, que es cuando nuestro planeta se sitúa entre el Sol y la Luna, y el ángulo entre ellos, vistas desde la Tierra, es de 180 grados, lo que hace que la iluminación de la Luna alcance la mayor iluminación del año. Normalmente los Shvats se harían de noche, y dado que lo importante para ellos es la proximidad de los elementos, se realizarían en el interior de un bosque, al aire libre, y es en estas fiestas el momento perfecto para agradecer a la diosa, hacer celebraciones como compromisos matrimoniales y presentaciones de los recién nacidos a la diosa. Los nombres de las distintas lunas llenas dependen del momento del año en el que se encuentren. Así, y siempre hablando del hemisferio norte, en enero se encontraría la luna del lobo y su nombre hace referencia a la época en la que los lobos hambrientos se acercaban a las aldeas en busca de alimento. En febrero nos encontramos con la luna de nieve, por ser la época en la que consideraban que había más nieve. También se le llamaba la luna de hambre, por ser la etapa de mayor dificultad para encontrar provisiones. En marzo, la última luna llena del invierno, antes del equinoccio de primavera, se la conoce como la luna de azúcar, del gusano o de la lombriz, y representa el despertar de la vida después de las heladas. En abril tenemos la luna rosada, o también llamada la luna de Pascua o del huevo. Representa la primera etapa de la primavera. En mayo, la luna de las flores o la luna de la leche se corresponde con la primavera en su máximo esplendor, señalando así una época de abundancia y fertilidad. En el mes de junio tenemos la luna de la fresa, haciendo una clara referencia de la época de recolecta de fresas. Como curiosidad decir que cada 50 años la luna de fresa coincide con el solsticio de verano. En julio tenemos la luna del trueno, o también llamada la luna del ciervo. Ambos nombres se refieren a eventos característicos de la época, es decir, épocas de tormentas eléctricas y del desarrollo de los cuernos de los ciervos. La luna del esturión la tenemos en agosto, simboliza la mejor época para pescar este pez. En septiembre nos encontramos con la luna de la cosecha o la luna del maíz, señalando la época de la cosecha del maíz entre otros alimentos. En octubre tenemos la luna del cazador, que indicaba el momento de prepararse para el invierno recolectando frutos y sobre todo carne mediante la caza. La luna del castor en noviembre es la época de colocar trampas para los castores cuyas pieles se aprovecharían en el invierno. Y por último, en diciembre tenemos la luna fría, anunciando de esta manera la llegada de las temperaturas más bajas. Como hay años en los que hay 13 lunas llenas, en el mes que hay 2 se le llama a la segunda luna luna azul. Así, por ejemplo, si esto ocurriese en enero, la primera luna sería la del lobo, tal y como estaba previsto, y la segunda luna azul. Cabe recordar que todos estos nombres concuerdan con ese mes solo para el hemisferio norte, dado que se corresponde a la época del año en el que se encuentran. Por eso, para el hemisferio sur, la denominación de las lunas quedarían algo diferentes, tal y como podéis ver en pantalla en este momento. Ahora nos vamos a referir a otras de las festividades que tienen los wiccanos, los sabbats. Aunque la palabra sabbat se relaciona con el satanismo o la brujería oscura, tenemos que recordar que en esta religión no tienen una postura afín con esta creencia, así que en este caso, los sabbats son simplemente celebraciones que dependen de los ciclos solares y de la relación con el sol y la tierra. En estas celebraciones, las personas se agruparían, al igual que con los shvats, celebrando diferentes situaciones dependiendo de la época en la que se encuentren. De esta manera, tendríamos 8 sabbats al año, que serían los siguientes. Samaín, el 31 de octubre en el hemisferio norte o el 1 de mayo en el hemisferio sur, conmemora la muerte del dios y su viaje al otro mundo, mientras la diosa llora su muerte. En esta festividad, los practicantes de esta religión recuerdan a sus ancestros y antepasados, y se dice que debido al viaje del dios, las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y la barrera entre los mundos de los vivos y los muertos desaparece. Es la festividad para comunicarse con los antepasados y los espíritus de los fallecidos, y se le considera a Samaín como un punto de inflexión y comienzo del año nuevo en la Wicca, el fin del ciclo de la vida donde todo vuelve a comenzar.
En Yule es entre el 20 y 23 de diciembre en el hemisferio norte o el 20 y 23 de junio en el hemisferio sur. Se corresponde con el solsticio de invierno, la noche más larga del año y por ende el día más corto. Se celebra el nacimiento del dios, que coincide con el comienzo de la elevación del sol y la espera de la primavera, simbolizando así el renacer de la Tierra lentamente. En Imbolc, el 1 de febrero en el hemisferio norte y el 1 de agosto en el hemisferio sur, se bendicen las semillas. Es el festival de la doncella que se prepara para su crecimiento, el momento propicio para las iniciaciones y los rituales que tienen que ver en su mayoría con la fertilidad. Se celebran las primeras señas de que la primavera se va acercando y se le llama también la fiesta de las luces. En Ostara, entre el 20 y 23 de marzo en el hemisferio norte y el 20 y 23 de septiembre en el hemisferio sur, coincide con el equinoccio de la primavera. La primavera llega y el dios se enamora de la diosa, mientras la naturaleza va renovándose. Aquí los rituales celebran la fertilidad de la tierra. En Beltane, el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 1 de noviembre en el hemisferio sur, se celebra la unión del dios y la diosa. Sería el periodo máximo de fertilidad. En esta fiesta cobra mayor importancia el elemento del fuego, ya que es el elemento que está más relacionado con el dios sol. En Liza se celebra entre el 20 y 23 de junio del hemisferio norte y entre el 20 y 23 de diciembre en el sur. Se corresponde con el solsticio de verano, siendo el día más largo del año, en el que el dios alcanza su máximo poder antes de empezar a debilitarse. Y también se le homenajea con hogueras por la noche. En Lugnasad o Lamas es el 1 de agosto en el hemisferio norte y el 2 de febrero en el sur. El significado propio de la palabra Lugnasad quiere decir los juegos de los funerales del dios, y es la fiesta de la primera cosecha, la recolección e inicio de la muerte simbólica del dios. Los rituales en esta fiesta sirven como recordatorio para propiciar una buena cosecha. Y Mabon, entre el 20 y 23 de septiembre en el hemisferio norte y entre el 20 y 23 de marzo en el sur, se corresponde con el equinoccio de otoño, y el día y la noche tienen la misma duración. Aquí la diosa llora al dios mientras envejece y se va preparando para la ausencia del dios, considerando unas fiestas propicias para la reflexión y la meditación. Hay que aclarar que la religión Wicca no tiene profetas como tal, pero en 1973 un grupo independiente se fundó con el nombre de Consejo Americano de Brujos. Este consejo constaba de 73 miembros y se juntaron todos ellos en el año 1974 en una celebración de primavera en Minnesota, Estados Unidos, para realizar un conjunto de principios comunes que todo wicano debería conocer. En ese mismo año, este consejo se disolvió debido a las dificultades por reconciliar determinadas tradiciones entre sus miembros, por lo que aunque ahora diré los principios en los que se basa la Wicca en general, hay que decir que hay diferentes ramas o subgrupos dentro de esta religión con algunas diferencias entre ellas. Aún así, los principios por los que la religión Wicca generalmente se basan serían los siguientes. 1. Practicar ritos de brujería con la finalidad de sintonizar con el ritmo de la naturaleza, las fases de la luna y las mareas. 2. Reconocer que nuestra propia inteligencia nos da la responsabilidad única de proteger nuestro medio ambiente. Por lo tanto, hay que buscar vivir en armonía con la naturaleza en un equilibrio ecológico que ofrezca satisfacción con la vida y la conciencia dentro de un concepto evolutivo. 3. Reconocer una profundidad de poder mucho mayor que, debido a que es más grande de lo normal, a veces se lo llama sobrenatural, pero que se ve como algo que está naturalmente dentro de todo y de todos los seres. 4. Creer que el poder creativo en el universo se manifiesta a través de la polaridad de masculino y femenino. Este poder está dentro de todas las personas y a través de constante interacción. No es mejor uno que otro, y valoran el sexo como placer, como símbolo y encarnación de la vida y como una de las fuentes de energía utilizadas en la magia y adoración religiosa. 5. Reconocer que existen distintos mundos, externos e internos. La interacción dentro de estas dimensiones es para ellos la base de los fenómenos paranormales y la magia, y no se debe descuidar ninguna de las dos dimensiones. 6. No reconocen ninguna jerarquía autoritaria que los dirija. Sin embargo, sí creen en personas con sabiduría que pueden enseñar y a ser líderes. Respetan el conocimiento. 7. Ven la magia, la religión y la sabiduría como partes de un todo. Es la única forma de comprender el mundo. La religión Wicca sería por tanto una filosofía de vida donde la magia forma parte de la vida. 8. Decir que alguien es brujo o autodenominarse brujo no hace que alguien lo sea.
Un brujo busca controlar las fuerzas que posee en su interior para que le permitan vivir con sabiduría, en armonía con la naturaleza y sin dañar a los demás. 9. Creen en la afirmación y el compromiso de la vida en una continua evolución y desarrollo de la conciencia. Según ellos, esto ayuda a dar sentido al universo que conocemos y el papel que jugamos. 10. No rechazan en sí el cristianismo ni ninguna otra religión o filosofía de vida. Lo que rechazan es la imposición de creencias y que alguna de estas religiones afirme ser la única forma de culto. Lo que creen es en la libertad para elegir creencias. 11. Los brujos y las brujas practicantes del Wicca no se sienten amenazados por conceptos de la antigüedad ni por demostrar su legitimidad. Están más preocupados por su presente y su futuro. 12. No aceptan el concepto del mal absoluto ni adoran a ninguna entidad conocida, ya sea Satán o el diablo, tal como se definen en la tradición cristiana. No buscan el poder a través del sufrimiento de los demás, ni aceptan que el beneficio personal solo se pueda lograr utilizando o dañando a otras personas. Y 13. Creen que la naturaleza es la fuente donde se debe buscar para lograr más salud y bienestar. En definitiva, y a modo de resumen de estos dos vídeos, esta religión se basa en una unión con la naturaleza y el mundo en general, teniendo la premisa de que absolutamente todo tiene una energía que fluye en el universo. Esa energía puede ser en cierta medida manipulada a través de rituales, hechizos o lo que comúnmente llamaríamos brujería, pero siempre utilizándola para el bien. Espero que te haya gustado el vídeo y por favor, si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.